Muy buenos días, profesor Demis. Para nosotros es Buenos un placer días. tenerle aquí y pues aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor. Muchas gracias. Bueno, pues nuestro tema central es educación para la paz, ¿sí? Y la convivencia en el ámbito educativo. Okay. Pues nos gustaría saber un poquito de usted, cómo ha trabajado en este proceso, o si ha tenido una experiencia eh, trabajando en este proceso que es tan amplio y tan interesante. Muchas Bien, gracias. gracias. Bien, mi nombre es Demis Duarte, soy docente del Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá actualmente, acá en Cundinamarca, Colombia. Eh, Obviamente, pues todo este tema de educación para la paz la tenemos que tener inmersa dentro de nuestro currículo constantemente. Hace parte de lo que nosotros llamamos currículo oculto, lo que no vemos y lo que no se expresa totalmente. Todo esto pues se desarrolla es a través de habilidades que el estudiante tiene que poner en desarrollo y pues algunas herramientas que el docente también le ofrece para que le permitan generar esos procesos de justicia, de igualdad, de cooperación, solidaridad, también respetarse y de algún modo, aunque eso está un poquito quedado, la autonomía, ¿no? Pero para ya llegar a la autonomía pues se requieren otras herramientas como tal. Constantemente, todos los días tenemos que estar en ese proceso porque uno de los, llamémoslo, temas fundamentales que se viven todos los días es justamente esa comunicación o esa convivencia entre pares, entre los estudiantes y entre los estudiantes con los docentes y viceversa. Entonces, pues es algo que todos los días lo tenemos que estar viviendo, está inmerso dentro del currículo, como le digo, hace parte de ese currículo oculto y debemos estar sumamente pendientes como docentes de educación secundaria con cada uno de estos procesos. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, pues yo tengo una pregunta. ¿Qué se entiende como educación para la paz? ¿Cómo, De cómo algún lo... modo se entiende como todo lo que le venía un poco comentando, ¿no? Es generar en el estudiante ese desarrollo de ciertas habilidades, que de algún modo adquiera algunas herramientas para que le permita convivir con sus otros pares, con su vínculo social y familiar, convivir de algún modo de forma pacífica, ¿cierto? Eh, Ujú. También, pues, ustedes saben perfectamente que aquí en Colombia los índices de violencia son bastante altos. Así es. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que estar alertas todo el tiempo en el momento en el que alguien tenga una discusión. ¿Para qué? Para tratar de llevar el tema de forma pacífica, de, venga, esto lo puede usted dialogar, esto también se puede hablar, eh, y generar justamente esas herramientas para que el estudiante diga, ok, esto lo puedo arreglar solamente hablando, no tengo que irme a los golpes, no tengo que generar esos procesos de violencia o los gritos que habitualmente Ujú. vienen a afectar mucho a las personas y hace convivir en sociedad. Así es, sí, es una realidad que vivimos todos los docentes en un ámbito educativo. Sí, señor. En ese ambiente es donde más se siente, creo yo. Sí, Bueno, sí, lastimosamente, pues digo lastimosamente, pero también digo afortunadamente que se vea también dentro del ámbito educativo porque nosotros como docentes justamente tenemos esa responsabilidad social de ayudar a generar esos procesos educativos, porque finalmente es educar justamente para la paz, que le permitan convivir en sociedad, que le permitan también convivir familiarmente, porque muchas veces estos conflictos no solamente es con el vecino o con el amigo, sino también se dan en el hogar, que allí pues ya también hay otros índices de violencia que son altos. sí, sí, es muy cierto. Muchas veces se detecta más en el hogar o como que se origina allí en ese lugar, pues por la convivencia, ¿no? Que es un Sí, poco claro. más estrecha con los padres, con los hijos. Claro, y por el tema de la edad que los estudiantes tienen, ¿no? Entonces, Exacto. sexto, séptimo, octavo, son estudiantes que están en ese proceso de adolescencia, están teniendo cambios hormonales y pues todo Ujú. esto es un cúmulo de actividades que se le vienen a la cabeza y que evidentemente
explotan de algún modo. Entonces la misión de uno como docente y pues al mismo tiempo de los padres es como tratar de regular esos procesos y decirle, venga, espérese porque es que esto puede tener otras maneras de solucionarse, es brindarle otras formas de solución a los posibles problemas que tenga un estudiante. Muchas gracias, profe. Sí, comparto totalmente. Lo vivimos nosotros los docentes a diario. Bueno, pues otra pregunta que tengo es ¿cómo se puede conseguir un modelo de escuela en que la convivencia pacífica sea una realidad, que involucre a todos los estudiantes y llevar a esta práctica a la realidad? Es algo difícil, creo, pero se puede lograr. Sí, es complejo, pero como usted dice, se puede lograr. Lo primero, desde mi punto de vista, es que nosotros debemos cambiar un poco el currículo escolar. Estamos muy acostumbrados a que en el currículo escolar se enseñen las mismas cosas, ¿cierto? Que español, que sociales, pero los cambios internos que se han hecho al interior de cada una de las áreas y asignaturas que se tienen en las instituciones, digamos que no son los adecuados. Se debería tener mayores cambios, incluir de pronto temáticas que se permitan desarrollar estas habilidades, que el estudiante pueda tener una habilidad social y ciudadana, por ejemplo, ¿cierto? Que sepa qué es compartir con el otro. Yo no le enseño solamente español y cómo es la estructura gramatical, sino que también le enseñe a tener una comunicación lingüística, en este caso, que le permita justamente llegar a la solución de problemas. Que él no solamente conozca en el área de historia o de sociales el mundo por los mapas o porque lee, sino porque también él tenga una interacción directa con ese mundo, ¿sí? Con el mundo físico, con el mundo social. Él debe tener esa interacción. Que no dejemos de lado toda la parte de la cultura y del arte, ¿sí? Toda esa parte cultural y artística es sumamente importante para el desarrollo del ser humano y eso permite que pueda interactuar con otra persona, con un par, con un compañero, con una familia de mejor manera. Bueno, el razonamiento también matemático debe usarse para esa solución de problemas. Yo puedo generar que el estudiante pueda darle solución a sus conflictos a través de la matemática, pero justamente lo importante es enfocar que las áreas respondan a algo como esto. Evidentemente también le tengo que enseñar al estudiante a cómo manejar la información, porque algunos serán más escuetos, otros menos. Y ya llegando con las escuelas nuevas de pedagogía, ese tema de aprender a aprender, aprender a hacer, pues es sumamente importante, ¿cierto? Cuando yo tengo todo ese engranaje, probablemente ya estoy con el espacio muy propicio para que él pueda desarrollar una autonomía. Y lo que es aún más grande, ¿no? Una autorregulación, que eso ya se viene a ver es cuando el estudiante está en últimos grados, 10º y 11, y de pronto ya salta a la universidad, ya en cursos universitarios ya se empieza a autorregular mucho más, ya empieza a ser un poco más autónomo de sus acciones. Pero si usted me lo pregunta, requiere un trabajo bastante arduo al interior de cada una de las áreas y al interior sobre todo de cada una de las instituciones, conociendo que cada institución pues tiene un contexto diferente, ¿no? Cada institución, de acuerdo con su contexto y los índices de violencia que se manejan allí, pues va a variar su currículo en pro para que le sirva a su espacio particular y a sus estudiantes. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, otra pregunta sería, ¿cuál podría ser una manera efectiva de llegar a ser ciudadanos? O sea, a que esto se manifieste, esos procesos. Y sobre todo crear estudiantes comprometidos a un cambio social. Para que alguien pueda identificarse como ser ciudadano, pues evidentemente tiene que adquirir los valores que desde el hogar en muchos casos se les está enseñando, ¿cierto? Todos los valores, respeto hacia los derechos humanos, hacia la misma vida en común, a tener una cohesión social, a cooperar, que es sumamente importante, ¿sí? Ese cooperar y sobre todo, algo muy importante que casi siempre tratamos los docentes de enseñarles es, venga, usted también tiene que ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Eso genera
que el estudiante sepa qué es cooperar y sea un poco más solidario y más abierto. Asimismo, que también ayude a respetar. Pero eso no solamente es con las personas. Desde mi punto de vista también tiene que ser con su entorno, con su espacio. Si su espacio está en armonía, si no sé, el hecho de que tenga unos papeles en el piso y que él pase por encima como si nada, ya me está generando de algún modo cierta violencia con su mismo entorno. Entonces el medio ambiente en este caso juega un papel fundamental. Si yo digo, oiga, este papel no lo debo dejar acá, esta basura debe estar en otro lado, pues eso también va a hablar de cómo yo me manejo en mi entorno, ¿sí? Y va a evitar conflictos, porque si está en el hogar y también deja el mismo basurero, pues va a tener conflictos con su familia. Pero esas serían como las herramientas que debería tener. Sí, diría yo que es como vivir en paz consigo mismo, tener conciencia propia, pues para generar, creo que se emana desde el interior. Así sí, lo veo yo. Exactamente, desde el mismo hogar es desde donde empieza todo esto. Sí, muy bien. Bueno, pues para terminar, pues dentro de esta pregunta es ¿cómo podríamos nosotros también construir paz como una sociedad integral? ¿Sí? Recordemos que la paz no es solamente de una persona, sino de todos. Se puede decir que se puede educar en el colegio para la paz, pero de manera integral, ¿cómo llamar a otros para generar paz? Lo primero es la comunicación. Si yo establezco una comunicación asertiva con todos los integrantes del espacio escolar, ya voy por buen camino, ¿cierto? Si yo genero una comunicación asertiva, yo como docente hacia mi estudiante, y genero que mi estudiante también tenga esa comunicación asertiva conmigo y con sus pares, ya estamos en un muy buen camino. Y pues finalmente la comunicación es algo que es transversal a todo, ¿no? A todos los ámbitos. Cuando yo hablo de comunicación, si yo aprendo a comunicarme, ya estoy por un muy buen camino para generar esos procesos de paz, esos procesos de no violencia que son importantes. ¿Por qué? Muy sencillo, un estudiante, si está acostumbrado, no sé, que familiarmente hablan, como decimos acá, golpeadito, le habla durito, ¿qué le pasa? Espere, regúlese. ¿Es la manera? Sí, razonemos en esa parte, si es la manera o no es la manera. Y cuando se le hace ese proceso autorreflexivo al estudiante, el estudiante empieza a generar otros procesos de comunicarse, ¿sí? Que evidentemente esto como lo digo, es un proceso, y en ese proceso puede tener subidas, bajadas, pero desde mi punto de vista es la comunicación. Si yo aprendo a comunicarme perfectamente, tengo algo bien importante allí. Muy bien, algo que me parece muy importante es eso, empezar con un diálogo, como un acuerdo entre varios y construir esa idea de paz con criterios claros y sobre todo con compromiso, ¿sí? Se siente de pronto muchas veces un entorno en que no hay compromiso de algunos, ¿sí? Sí puede suceder. Lo que pasa es que el compromiso, evidentemente, bueno, estamos en un medio social, y en un medio social pues vamos a encontrar actores docentes muchísimo más comprometidos que otros, ¿cierto? Con todo esto. Y pues desde el docente parte toda esta situación. Sin embargo, también, así como hay docentes que son un poco, eso no es conmigo, pues también vamos a encontrar estudiantes que están por esa línea, porque son modelos que se copian. Tengamos en cuenta que todas las formas de actuar de un estudiante o de un adolescente, pues provienen evidentemente de un adulto. Y a veces ellos tienen modelos que son los papás o los familiares cercanos o inclusive los docentes. Entonces, si copian ese modelo, pues allí lo tenemos. ¿Qué es lo fundamental allí? Pues justamente romper el hielo con ellos, como venga, aquí está pasando un problema, porque cuando ellos asumen que están haciendo las cosas bien, no identifican el problema, ¿sí? No identifican en dónde están fallando. Y la labor de uno como docente es mostrarle en qué está fallando.
A veces se tiene la falsa idea que en la escuela todo tiene que ser perfecto. No, usted tiene que hacer todo perfecto, todo tiene que ser... No, espéreme, justamente en el error, en el fallar, es donde entra la tarea del docente a decir, mira, tú lo puedes corregir de esta manera, puedes hacerlo así, 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 ¿sí? Puedes incluir estas herramientas dentro de tu actuar, porque de todas maneras cada persona es un universo diferente y es un mundo totalmente diferente. Entonces habrá algunos estudiantes a quienes les hace falta un poco más de comunicación, o habrá otros a los que les hace falta esa parte cultural y artística, o ser más autónomos, dependiendo también el estudiante. Vuelvo y le insisto, el contexto sirve muchísimo, pero también la persona. De acuerdo con la persona esté a sí mismo, pues uno también puede establecer algún tipo de herramienta. Pero es muy usual que hayan unos que sencillamente no les interesa el tema, y como hay otros que son mucho más interesados en desarrollar el tema de la educación para la paz. Bueno, algo que me genera una pregunta con respecto a lo que dijo es, o que acabo de preguntar, es si los centros educativos de educación básica y de educación superior están preparados para enseñar paz, tienen todas esas herramientas, ¿lo están haciendo bien? A ver, hay muchas ideas que vienen desde el Ministerio de Educación Nacional, hay muchas ideas que vienen desde la escuela nueva, desde el mismo hecho de docentes que escriben sobre educación y pedagogos que se van formando todo el tiempo y que hacen esos análisis, y son ideas muy innovadoras. Sin embargo, algo que sucede actualmente a nivel estatal con los docentes que son estatales es que hay mucho docente que es de la vieja escuela, ¿sí? Es decir, que ya llevan sus años, que llevan una gran cantidad de años enseñando de una manera, y llegar a corregir esos modelos de enseñanza, eso es bastante complejo, es una tarea bastante dispendiosa. Entonces, digamos que el nivel de aceptación no es el que uno quisiera que se tuviera, ¿sí? En esa medida, si yo tengo un grupo de docentes que en su mayoría, en un 70-80%, son docentes que no acatan estas medidas, pues voy a tener un centro educativo que no está a la vanguardia para enseñar educación para la paz, ¿cierto? Pero asimismo voy a tener también un grupo de docentes que sí lo pueden hacer. Entonces digamos que estamos en ese proceso de decir sí y no. Estamos como en ese proceso de encajar. Habrá algunos centros educativos que sí lo hacen, pero no es tanto si el centro educativo lo hace. Digamos que si el centro educativo integra dentro de sus materias todos estos elementos dentro de sus áreas y asignaturas, pues lo tenemos. Pero de todas maneras debemos tener en cuenta que quien enseña también es el docente, y quien hace parte de eso es el recurso humano. Y el recurso humano pues también debe estar preparado para ello. Pienso yo que en unos 2 años que todo esto ya empiece como a fluir, en algunos años, unos 10 años tal vez, que ya algunos docentes que llevan mucho tiempo empiecen a salir del proceso y vengan más docentes nuevos, podría estarse pensando que ya estaríamos más preparados, porque la preparación no es solamente del currículo, sino también del mismo docente. Okay, muchas gracias, profesor Demis Franklin. Fue un honor tenerlo aquí. Gracias por compartir su gran experiencia y pues enseñarnos un poco acerca de todo eso tan interesante que es la paz y la convivencia. Bien, muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos. Cualquier cosa, estamos aquí muy pendientes. Bueno. Gracias, muy amable. Buen día, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego.